Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues bienvenidos a nuestra siguiente clase. Estamos en el curso de las letras hebreas y estamos en la letra Resh, que tiene valor numérico 200. Y bueno, dice que es la inteligencia de los estados de conciencia superiores. Resh representa la oración. Y su significado esotérico pues es la cabeza, ¿no? Entonces tiene mucho que ver con la forma en la que nosotros manejamos las circunstancias en nuestra vida, ¿no? Y qué es orar, ¿no? Y qué es orar realmente, qué es orar. Pues cuando conectamos con la esencia, con la inteligencia de la letra Resh, entendemos que orar es esa posibilidad que se nos abre cuando nosotros conectamos en lo profundo de nuestro ser con esta capacidad que tenemos para utilizar nuestra imaginación. La imaginación de una persona está conectada a la luz, a la presencia de Dios. Cuando nosotros imaginamos, nosotros estamos usando el poder de Dios en acción. Entonces, y todo esto se maneja en la cabeza, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros imaginamos nuestra vida? ¿Cómo nosotros imaginamos nuestro día a día? ¿Cómo nosotros nos movemos y nos imaginamos en nuestro diario vivir? ¿Cómo nosotros nos imaginamos y vivimos en nuestra convivencia? ¿Cómo nosotros nos imaginamos y convivimos en las situaciones en las que pues nos vemos constantemente relacionados y constantemente confrontados? Por ejemplo, cuando la vida te confronta una situación de una pérdida material o de una situación económica que no es muy buena, ¿de qué manera te relacionas con esa situación? ¿Cómo te imaginas que esa situación te influye? ¿Cómo te imaginas que esa situación te va a mover hacia más adelante? Y date cuenta que lo que nos afecta no es en sí la situación como tal, sino lo que nos afecta es el cómo nos imaginamos que nos está o que nos va a afectar la situación. Entonces, el cómo me imagino que la situación me va a afectar es la forma en la que la situación me afecta. Pero si yo no tuviera en la imaginación nada y solo dejara que la situación pasara y pudiera imaginarme de una manera positiva, beneficiosa para mí y para todos los demás, el cómo se resolviera, entonces la situación se podría resolver de otra manera. En realidad, la oración es la manera en la que nosotros podemos llegar a imaginarnos con respecto a la vida en general. Entonces, la vida va a poner ciertas cosas, ¿no? La vida trae una intención, trae un propósito y va a poner sus semillas, ya están, y se van a manifestar cosas que no podemos controlar. Así la vida de cualquier persona, se le van a manifestar cosas, a todas las personas se nos manifiestan cosas que no vamos a poder controlar, simplemente son cosas que están pasando y que van a seguir pasando. Ahora, ¿de qué manera yo tengo una relación con mi imaginación con respecto a esas cosas? O sea, ¿qué tanto yo siento que eso es bueno o malo para mí? ¿Y cómo me imagino que eso me va a afectar positivo o negativamente? Puede ser que me imagine que eso sea muy positivo, o puede ser que yo me imagine que eso sea muy negativo, y que eso sea yo muy positivo o que eso sea muy negativo, y el cómo yo me imagine mi relación con ese efecto, eso es justamente la forma en la que nosotros debemos de confrontar la vida en general, ¿vale? O sea, a veces hay situaciones que me confrontan,
Pero lo que me confrontan es la manera en la que yo me relaciono ante Dios, con la misericordia, con lo bueno, con la vida, con la luz, en medio de una situación de esa manera, ¿no? Obviamente, como no tengo un registro de una relación con Dios buena en una situación como esta, porque es una situación difícil, pues en ese momento comienzo a tener miedo y me imagino lo peor y me imagino situaciones negativas. Y eso es lo que en esencia hace que la situación se vuelva negativa. O sea, de alguna manera siempre la forma en la que nosotros confrontamos las situaciones, la forma en la que nosotros resolvemos dentro de nosotros las situaciones, esa es la manera en la que las situaciones se manifiestan. Entonces, cuando hablamos de la oración desde una perspectiva cabalística, hablamos de la manera en la que nos relacionamos ante las situaciones de la vida, la manera en la que nos comunicamos e interactuamos con cada situación. Por ejemplo, en una situación negativa económica, ¿cómo interactúo con esa situación? En una situación negativa de pareja, ¿cómo interactúo con esa situación? En una situación, ¿qué tanto tengo certeza de que esa situación va a hacerse para bien? ¿Qué tanto certeza tengo que esa situación va a cambiar? ¿Qué tanta imaginación y qué tanta relación tengo con la certeza absoluta? Y el puente entre todas esas cosas es la certeza, si te das cuenta. O sea, pasa la situación económica negativa, ya estaba destinada, pasó, órale. Ahora, ¿qué tanto puedes tú imaginarte que esa situación puede cambiar? ¿Y qué tanto puedes impregnar esa imaginación de certeza absoluta? Ese es el poder de la oración. Cuando nosotros oramos, nosotros debemos de llevar nuestros problemas o nuestro caos o nuestras situaciones a un punto dentro de nosotros en el que el caos no existe y tener la certeza para llevarlos a ese nivel. Entonces, por un lado es vivo la situación, o sea, la situación se manifiesta, por un lado, y por otro es dejo que se manifieste esta situación, acepto de alguna manera lo que está pasando, pero no juzgo la situación, o sea, no imagino nada, no confronto esa situación como tal, pongo mi atención en otra cosa que es lo que yo realmente sí quiero, elevo a un punto mi conciencia y mi atención donde no hay caos y tengo la certeza absoluta para saber que eso es lo que está a punto de pasarme. Y que eso es lo que ya me pasó. Y me pongo en la expectativa físicamente para ver por dónde las cosas se mueven. Así es como funciona. La sabiduría de la Kabbalah nos enseña que en realidad orar es darme cuenta de lo que realmente debió ser desde el principio. La oración es un darme cuenta de lo que es verdad, de lo que es luz, de lo que es real. Y esta situación, aunque físicamente es real y está pasando y tienes una crisis económica, pero el cómo tú pones tu atención donde en un punto en el que no hay una crisis económica en tu vida, y cómo tienes la certeza absoluta para saber que eso es para ti lo que va a pasar. Eso es para ti lo que está pasando. Es lo único que está pasando y es lo único que existe para ti. El llevarte a ese punto donde estás ahí en ese punto y ser constante y perseverante en sostenerte en ese punto, ese es el trabajo de la oración. El trabajo de la oración es un trabajo de constancia, es un trabajo de perseverancia, es un trabajo de poner atención en lo que yo realmente quiero y deseo y necesito que pase para que las cosas puedan fluir de una o de otra manera. Así que por esa razón la letra Resh une la sefirot de Yesod y Jod. Une Jod y Yesod. ¿Vale? Entonces significa que debo de sostenerme en mi imaginación. Y ahí es donde ocurre el proceso de oración. Ahí debo de sostenerme. ¿Por qué Jod y Yesod? Recordemos que Jod
De Jod vienen todos esos patrones de creencias, que afectan emocionalmente a la persona. Un patrón de creencias que me hace sentir mal y me hace sentir equivocado o me hace sentir triste porque pienso que la situación no tiene forma de salir, no tiene forma de resolverse de otra manera, no hay manera de resolverla. Eso es porque tengo un patrón de creencia que está diseñado de esa manera, pero aunque ese patrón de creencia me dice que no es posible, yo no lo tomo, no lo absorbo, no pongo mi atención en él, porque poner la atención en una idea, poner la atención en un concepto nos alimenta nuestra imaginación, y eso es lo que hace que manifestemos cosas que van en contra completamente de lo que realmente quisiéramos manifestar. Entonces la atención crea, pero e integra. Todo lo que ponemos atención lo integramos a nuestra vida. Por esa razón, cuando pasa un evento y lo juzgamos, ponemos nuestra atención en eso e integramos eso a nuestra situación, y entonces de ahí empezamos a imaginar cosas negativas. Pero si nosotros viéramos que pasa algo y no pusiéramos nuestra atención en ello, o sea, quitáramos nuestra atención totalmente de eso y pusiéramos nuestra atención solo en la luz e integráramos solo el concepto de la luz, de que ya lo tengo, ya tengo el dinero, ya pagué eso, no puedo perder lo que ya pagué, y me aferro a eso, en ese momento empezarían a surgir imaginaciones en otra frecuencia y empezarían a manifestarse cosas diferentes. O sea, y en ese proceso es el proceso de sostener, es el proceso de ser constante, de ser perseverante, de no claudicar, de no dejar las cosas a medias y de seguir adelante. La carta del tarot de esta letra es el sol y representa el receptor del poder de vida. Entonces todo esto ocurre en la imaginación. En la imaginación es donde recibimos el poder de vida. La letra Resh nos ayuda a potencializar nuestra imaginación. La letra Resh nos ayuda a que utilicemos nuestra imaginación de manera proactiva, que utilicemos nuestra imaginación para crear lo que nosotros queramos para nuestra vida. No debemos de limitarnos en las cosas que estamos viviendo. Podemos crear nuestra vida, nuestra situación, como nosotros lo necesitemos, para tu propio bien y para el bien de toda la humanidad. Cuando nosotros consideramos el bien de nuestro bien y de toda la humanidad, entonces lo que oramos está permitido, va a fluir, no nos va a traer ningún tipo de prejuicio ni de maleficio. Pero cuando lo que nosotros pedimos es algo que para nosotros es un bien, pero no consideramos a los demás, entonces puede ser que perjudiquemos a otro. Eso que estamos pidiendo, que estamos orando, puede ser que no nos haga tanto bien, sino que por ahí traiga una luz oculta que nos afecte de alguna manera. Por esa razón los sabios nos enseñan esa parte, nos enseñan que la luz es la que sabe qué es lo que necesitamos, que nuestra alma necesita. Pero en realidad lo que nuestra alma necesita es lo que es mejor para toda la humanidad. Entonces, en el caso, por ejemplo, de que una persona quisiese comprarse, por ejemplo, un coche nuevo, lujoso, y la persona estuviera visualizando ese coche nuevo, lujoso, pero solamente lo estuviese visualizando porque él quiere ese coche lujoso para presumirle a su familia que sí pudo lograr tener algo para él. En realidad la persona está, su deseo muy fuerte para recibir su coche y lo está imaginando y lo visualiza. Es posible que Dios se lo dé, pero no está considerando el bien de su familia, ni está considerando el compartir con su familia, ni está considerando el compartir con nadie de ninguna manera. O sea, no hay un beneficio para los demás. Por esa razón, lo que esa persona está meditando es posible que le traiga un efecto secundario si llegara a manifestársele.
Y de ahí que vienen los procesos, las crisis, los robos y muchas cosas después, ¿no? El que no lo puede disfrutar, etcétera, etcétera. Pero es porque en el momento en el que la persona lo está imaginando, no está considerando el beneficio de los demás. Entonces, y lo mismo ante un problema, por eso lo hice ante un automóvil, por ejemplo, pero una situación que se te presenta. En este momento se me presenta una situación difícil. Necesito responder ante esa situación con amor, tal vez, ¿no? O, no sé, me corrieron del trabajo, Hasbe Shalom, o en este momento me vino una crisis existencial, o en este momento tengo una crisis de pareja. Y esa es la situación que en este momento está pasando en mi vida. Ahora, obviamente pierdo el trabajo y comienzo a imaginarme lo peor, porque me relaciono con la pérdida y con lo que dicen los demás y con lo que la gente a mi alrededor dice, con lo que mi esposa me dice, con lo que mis hijos me dicen. Pero ¿qué pasaría si yo quito mi atención de esa pérdida de trabajo y simplemente dentro de mí yo digo, sigo teniendo mi sustento de otra forma? El sustento siempre lo tengo dinero, tengo el sustento, no he perdido el sustento y tengo certeza en eso. Entonces comienzo a imaginar formas y empiezan a venir a mi imaginación formas en las que puedo resolver y concretar eso que tengo en mi mente, en mi atención. De esa manera vendría una forma de cubrir el trabajo, ¿vale? O de tener el sustento, de tener el dinero, ¿sí? O sea, vendría una forma, de una u otra forma aparecería. Pero, a ver, vamos a poner este pequeño ejemplo, vamos a añadirle esto. Ahora, sufro porque perdí el trabajo y me imagino lo peor, porque creo que no hay ningún beneficio para nadie, ni para mí ni para nadie. Por eso sufro. Pero ¿qué pasaría si yo entendiera que hay un beneficio para todo el mundo al yo perder ese trabajo? Porque si la luz lo decretó de esa manera, es que todos se benefician yo quedándome sin ese trabajo. Pues diría, bueno, pues hay algo bueno detrás de eso, que hay un beneficio para todos, hay un beneficio para otras personas, hay otra persona que ocupó mi lugar en mi trabajo, que ocupó mi puesto, y bueno, qué bueno, hay beneficio para estas personas, ¿no? Ahora, yo visualizo que tengo mi sustento, independientemente de todo, tengo mi sustento y el dinero lo tengo y nunca lo pierdo y siempre fluye en mi vida. Y que este dinero lo voy a utilizar y lo sigo utilizando para beneficiar a mi familia, a mis hijos, a mis amigos y a todo el mundo. Y es más, con este dinero beneficio a todos estos empleados que ahora tengo en mi negocio. El deseo, la fuerza, la consistencia, la veracidad de lo que estoy deseando se vuelve más grande. Por lo tanto, es una oración más poderosa. Una oración débil es cuando la persona visualiza que tiene el dinero y que tiene el sustento, pero solo para él mismo. Una oración débil. La emoción no es mucha, no se concreta, no beneficio a nadie, solo me beneficio a mí mismo. Atraigo 5 pesos, atraigo 10 pesos, atraigo $20, atraigo $50. Pero cuando empiezo a involucrar el bienestar de los demás en lo que estoy imaginando, y empiezo a involucrar el bienestar de muchos en lo que estoy imaginando, entonces lo que estoy imaginando se vuelve más poderoso porque adquiere mayor veracidad y va a afectar a muchas personas, entonces adquiere un beneficio para otros. Esto me abre a mí la posibilidad de poder elegir otra cosa y no estar sujeto a lo que la naturaleza me ponga. Entonces la oración auténtica es cuando nosotros sí pedimos algo para nosotros, pero a la vez eso es también para difundir y corregir y compartir a otros. O sea, a lo mejor pides el coche increíble, el coche de tus sueños, pero de alguna manera también visualizas que eso beneficia a otras personas.
el que tú tengas eso beneficia a otras personas, y lo imaginas y lo visualizas de esa manera, y eso hace que ese deseo se materialice más rápido, porque ese deseo no solamente me está beneficiando a mí, sino está beneficiando a muchas personas más. La letra Resh es el uso de esta ley espiritual, de esta ley de la asunción, pero la conecta con una ley de la atracción y la conecta con otras leyes para que nosotros podamos afianzar y afianzarnos a la materialización y engarzarla de tal manera a mi mundo, a mi entorno, para que genere beneficios, para que genere bendición en los demás, para que genere beneficio y bendición en todo el mundo. Que justamente esa es la idea, que genere bendición a todos. Por eso, esta letra también está conectada con algo que se llama determinación, que yo quiera que las cosas pasen, que yo quiera que suceda. Está conectada también con algo que se llama progreso y el movimiento individual. O sea, representa el progreso. O sea, cuando sabemos utilizar realmente el poder de nuestra cabeza, el poder de nuestra mente, el poder de nuestra imaginación, progresamos y empezamos a mover. Todo el movimiento comienza desde nuestra mente. Todo el movimiento comienza desde nuestra imaginación. Así que cuando tú vayas a orar, cuando tú vayas a pedirle algo a Dios, visualiza que lo que le estás pidiendo te beneficia a ti, obviamente, y beneficia a los demás. Y si tú realmente quieres y si tú te enfocas en beneficiar a los demás y realmente visualizas con fuerza el que estás beneficiando a otra persona, automáticamente quedas beneficiado tú. Así es como funcionan todos los 72 nombres de Dios, todos los Yehudim, todas las combinaciones de letras hebreas, todas las meditaciones cabalísticas funcionan bajo este principio. También entender la esencia de esta letra también nos trae auxilio propio. Representa independencia, representa la iniciativa, representa la regeneración, representa la fertilidad. Se le llama inteligencia congregante porque congrega fuerzas. Entonces, si nosotros nos mantenemos enfocados en algo, congregamos esas fuerzas, congregamos energía a ese algo, le damos vida. Es importante observarnos a qué le estamos dando vida todos los días, a qué le estamos poniendo nuestra atención, de qué manera estamos poniendo nuestra atención a ciertas cosas, a ciertas situaciones, de qué manera le estamos poniendo nuestra atención a ciertas pues a ciertas cosas que no queremos que pasen, ¿no? Inclusive como nuestro ego nos empieza a mandar información dentro de nosotros para que nuestra conversación sea con él. Pero ¿realmente nos conviene tener una conversación con el ego? Si lo ves como conveniencia, ¿realmente te conviene tener una conversación con tu ego? ¿Te ha beneficiado de alguna manera? ¿Te deja algo? ¿Has logrado algo importante, imposible? ¿Has roto las leyes de la física poniendo tu atención en el ego? Vas a darte cuenta que no. Al contrario, me ha mantenido más físico, más lógico, más predecible. El ego hace que las cosas no cambien, no corrijan. El ego atasca las cosas, las mantiene sobre una misma línea. El ego no permite que se genere estos milagros. Para el ego no existen cosas irracionales. Y esto es porque nosotros no estamos acostumbrados a pensar en forma de milagro. Pero cuando nosotros oramos debemos de pensar en forma de milagro. Si es que me voy a disponer a orar por esas situaciones porque va a pasar un milagro, si no, entonces ¿para qué oro? Si es que voy a darme un tiempo para pensar, para meditar, pues entonces me voy a dar ese tiempo porque sé que va a ocurrir un milagro.
Ya el hecho de sentarme, de disponerme a meditar es porque sé que va a ocurrir un milagro. Y ahí es donde está mi atención. Y ahí es donde está mi imaginación. Y ahí es donde abro las posibilidades. Y la conecto con el beneficio de muchos. Y eso es lo que le da poder a mis oraciones. Esa es la esencia y la vitalidad de la letra Resh. Puedes visualizar esta letra, puedes meditar con esta letra, dibuja esta letra, conéctate con esta letra, métela en tu imaginación, trabaja con esta letra que va a abrirte todo ese potencial que hay en ti para orar, para verdaderamente orar. Representa la fosa nasal izquierda, la letra Resh. O sea que la meditación y la oración representan nuestro vínculo físico con la fosa nasal izquierda. Representa la paz, representa la vida, la energía, la luz vibrante, la fertilidad. Representa que dice que su sol es un manantial donde todo se renueva. Entonces en la mente todo se renueva, en la imaginación todo se renueva, nada perece, nada se destruye, nada llega a su fin. Mientras nosotros sostengamos aquí algo, ese algo se va a sostener físicamente. Entonces, cuando ya lo hayamos manifestado, aquí lo podemos hacer mejor y lo podemos regenerar y regenerar hacia lo positivo, Por ejemplo, ya manifesté una empresa, ahora aquí voy a visualizar que esa empresa prospera y 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 físicamente las cosas simplemente van a ir cambiando. Esa es la regeneración. Pero aquí debo creer que es posible. Ese es el pensamiento del meditador, ese es el pensamiento del cabalista. Siempre buscar el milagro. Un cabalista debe pensar desde el milagro, no desde la limitación, desde el milagro. Por eso dice, conquistar el amor y el odio. Es como la enseñanza, ¿no? Conquistar el amor y el odio. Busco el milagro para la otra persona, busco la bendición para la otra persona, busco lo mejor para la otra persona. La nota musical de esta letra es Re y el color de esta letra es el color naranja o el color oro rubí, como también le llaman, ¿no? Entonces, sí debemos de alguna manera abrirnos a la posibilidad de que siempre cabe la posibilidad de que haya un milagro. Siempre cabe la posibilidad de que ocurra un milagro. Y como siempre cabe la posibilidad de que ocurra un milagro, siempre busco el milagro. Siempre busco el milagro en mi oración. Siempre busco lo imposible. Siempre le tiro a lo que no se puede, a lo que todo el mundo dice que no. Ahí donde todo el mundo pone límites, donde todo el mundo ya no hace nada porque piensan que no hay nada más, ahí es donde busco el milagro. Así es como debe funcionar. Donde todo el mundo dice, ay, no te metas en eso, no sigas ahí, ya no le des más luz, ya no le des más energía. Ahí es donde buscas el milagro, ahí es donde tú pides el milagro, ahí es donde tú pides que se dé el milagro. Así es como debes de pensar. Y cuando alguien viene y te pide ayuda, siempre busca el milagro en esa persona. Porque al beneficiar a esa persona, al buscar el milagro en esa persona, el Creador también hace milagros en ti. Y así es como alguien debe enfrentar con oración, con fe, con certeza, todas las cosas que la vida le ponga. No importa qué me pongas. Voy a buscar los milagros en todas las cosas. E inclusive si no me pusieras ninguna situación, buscaría milagros en mi vida para que esta vida se mueva y tenga ese movimiento. Así que conecta con la letra Resh. Seguimos con nuestro curso de las 22 letras hebreas.